Y bien, entonces, como decíamos, vamos a tratar ahora el tema de cómo proteger el gasoducto, este asunto que está preocupando muchísimo al país, puesto que está bajo amenaza el abastecimiento del 40% de la demanda energética nacional. Podemos quedarnos sin electricidad, sencillamente, en el país, luego de este ataque a los 3 helicópteros. Estamos con Carlos Tubino, como decíamos, de Fuerza 2011, Luis Eberico, congresista de Alianza por el Gran Cambio, el general Otto Gibovich, excomandante general del Ejército, y Dardo López II, ex viceministro del Interior. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, no sé por dónde comenzar, pero digamos lo más concreto. Resulta que había una comisaría aparentemente a 5 minutos con 50 hombres y una suerte de base o campamento militar, digamos, con 150 hombres, según informaciones que tengo. Algunos hablan de 200 efectivos, soldados, militares, a aproximadamente 15 minutos. Y sin embargo, pues no hubo reacción, no hubo movilización, no hubo capacidad. ¿Cómo puede haber pasado una cosa así? Es decir, ¿cuál es el problema? En general, en toda esta zona de la convención hay muy poca protección, muy poca vigilancia. Ahora, de hecho, los ductos están desguarnecidos. ¿Y por qué no podían intervenir estas fuerzas? ¿Cómo ve el tema, Carlos? Sí, mira, acá estamos ante un caso típico de una mala apreciación de la situación. Acá la apreciación que se hizo de que este aeropuerto en Quiteni había que desmilitarizarlo luego del secuestro último que hubo en la zona, fue un error. Y fue un error que las mismas, en este caso el mismo gobierno, termina aceptando una solicitud que, según se ha especulado, hizo la compañía en el sentido de que se retiren las fuerzas militares de ese aeropuerto. Entonces, ahí nos demuestra que es un error. Ahora, la empresa, aparentemente, lo que dice, nos dijo ayer Carlos Augusto Amer, es que, claro, quería que se retiraran del interior del aeródromo porque dificultaban las operaciones, pero eso no significaba que se descuidara la seguridad externa, digamos, de todo el área. Pero es que el área tiene que seguirla protegiendo, en este caso, la fuerza del orden. Eso claro, obviamente. De acuerdo. Entonces, acá hay un antes y un después, que eso es lo que tenemos que entender todos los peruanos, y el gobierno, sobre todo con las declaraciones que hace el primer ministro. ¿Y por qué hay un antes y un después? Un antes y un después del 6 de octubre. El 6 de octubre se ha hecho un ataque por parte de estos elementos terroristas que afecta ya los temas estratégicos del Estado peruano. Entonces, esto es como una declaratoria de guerra. O sea, ¿qué hacemos luego de estos hechos? Y eso es lo que hoy le toca decidir a una sola persona, que es el presidente constitucional de la República, ante estos hechos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos todo igual como estaba? ¿O no nos preocupamos mucho del tema? No, acá hay que tomar acciones que no se han tomado antes, porque hasta el momento no se prioriza. ¿Qué acciones, por ejemplo? Por ejemplo, el presidente de la República tiene que decidir que de una vez por todas volteemos al BRAE, aceptemos que ese es el principal problema de seguridad que tiene hoy día el Perú y nos olvidemos de otras cosas y prioricemos las inversiones que se hacen en seguridad y defensa en el BRAE, no en otros temas de disuasión estratégica y cosas por el estilo. O sea que ese tema no se ha decidido. Y el otro es la lucha frontal contra el narcotráfico, que tampoco se ha decidido en el Perú. Sí, pues. Se lucha contra el narcotráfico, pero solamente haciéndole rasguños, pero no en forma frontal como corresponde. Bueno, dicho sea de paso, hoy el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ha declarado desde Uruguay que juntamente con TGP se han adoptado decisiones inmediatas referidas a una mayor vigilancia de los principales puntos sensibles para la operatividad del gasoducto. Se van a destinar los recursos económicos, estamos pidiendo cooperación internacional. Bueno, está ahí reunido precisamente con ministros de defensa, de repente les habrá pedido a ellos mismos directamente, supongo. Hemos hecho gestiones con países amigos para solucionar la crítica situación que tenemos respecto del número de helicópteros que tenemos para enfrentar al terrorismo demencial. O sea, que debe haberle pedido helicópteros a alguien, a los colombianos, a Estados Unidos, no sé. Añadió que se fortalecerán las labores de inteligencia, para lo cual también han solicitado cooperación técnica internacional.
Digo que si bien aceptan las críticas debido a que el gobierno accedió hasta la solicitud de TGP de desmilitarizar la zona, o sea que acepta, han aprendido de sus errores y se debe voltear la página, no sé cómo vamos a voltear esta página. No sé, Lucho Iberico, ¿cómo ve este tema? El tema es grave, ¿no? Yo en ese sentido coincido con el almirante Tubino de que no podemos soslayar ni minimizar como lo plantea el presidente del Consejo de Ministros. Aquí entre peruanos no nos vamos a dorar la píldora. El gobierno tiene que hablar con mayor franqueza y la oposición y todos los grupos políticos lo vamos a hacer de la misma manera. Esta situación, en efecto, trasciende ya las fronteras del BRAE. Ya no es un problema que lo tenemos que ver allá en el BRAE, porque amenazar la producción, el transporte de gas, que es una actividad estratégica para todo el país, es amenazar a toda la nación peruana. Y ese ha sido el mensaje de Sendero Luminoso. Al atacar estos helicópteros y destruirlos, está diciendo, ustedes en cualquier momento les rompemos el ducto y nos paraliza la mitad de la producción de energía, como se ha dicho. Entonces, hay que ver la gravedad del tema y la forma como está actuando Sendero Luminoso. Con una pasmosa tranquilidad. Se mueve como pez en el agua. Llega, vuela los helicópteros, está el tiempo que le da la gana, y luego se retira y no pasó nada. No ha habido capacidad de reacción. Entonces, las cosas son graves. Segunda cuestión, ¿qué estamos enfrentando? ¿Estamos enfrentando al Sendero Luminoso de los años 80, 90? Yo creo que estamos en otra situación. Aquí el plato de fondo, me parece a mí, es el narcotráfico. Una poderosa maquinaria que mueve miles de millones de dólares en el mundo entero. Y que tiene obviamente como un aliado a este grupo narcoterrorista de Sendero Luminoso. Entonces, el narcotráfico no puede ser mirado como otra cosa. No, yo creo que es el factotum, lo que está detrás de todo esto es el narcotráfico, que tiene en Bolivia, en Colombia, pero sobre todo en el Perú, al principal centro de abastecimiento de hoja de coca, de pasta básica y de clorhidrato de cocaína. Entonces hay miles de millones de dólares que están interesados no solamente en que esta zona del BRAE se mantenga liberada, sino en expandirla, porque evidentemente es una industria que va a necesitar más áreas de producción. Y de hecho en el Perú se están abriendo otros lugares donde también se está produciendo hoja de coca. Lo principal es el BRAE, ¿no? Entonces la lucha es integral contra el narcoterrorismo, narcotráfico y terrorismo, y no podemos separar las cosas. Ahora, ¿cuál sería la relación de este hecho con el tema del narcotráfico, no? Claro, esa es una zona, es una ruta, ¿no es cierto?, del narcotráfico, que ellos controlan, en la cual hay poca presencia de las fuerzas del orden, porque no estaban en esa zona, en la zona de la Convención, y bueno, ellos necesitan que eso esté despejado de fuerzas del orden, pero al hacer este ataque están llamando a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, las están convocando. Quizás ellos tienen el dominio de la zona y entonces pensarán que están construyendo un escenario para fáciles emboscadas. De repente, no sé, quizás usted pueda responder esto. Jaime, hace unos años ellos empezaron una campaña para encontrar zonas alternas, porque sabían que se le venía una presión sobre el Yucatán. Intentaron irse hacia el norte, San Ramón, La Merced, y no pudieron porque ahí teníamos fuerzas nosotros, y luego han intentado hacia el sur. Fíjate que en este momento está Alipio y está también Gabriel, que es la parte operativa más importante que tiene Sendero Luminoso, o los kits de Palomino en el BRAE. Ambos están en la zona de la Concepción, en la Convención. Lo que quiere decir que no es únicamente el control del narcotráfico, porque el narcotráfico también tienen en Yucatán, sino parece que el objetivo estratégico es el tema del gas. Porque en las zonas aledañas están las válvulas y están las cámaras de bombeo, que eso es crucial dentro de un esquema de defensa o de protección del gasoducto. Entonces eso tiene una intencionalidad, claro, yo creo que es presionar, ¿no? Y al mismo tiempo hacerse más visibles, ¿no? Yo creo que ellos ya están intentando, tienen una fuerza suficiente para poder salir y mostrarse. O sea, ¿usted cree que esto está dentro de una lógica política, más que solamente vinculada al narcotráfico? Claro que sí, y aquí viene algo muy, muy delicado, Jaime, porque ellos, la historia de la izquierda radical es la historia del divisionismo, de la fragmentación, siempre, ¿no? Se han fragmentado en 1000 pedazos, en grupitos. Patria Roja, Banderas Rojas, ahí nació Sendero Luminoso, como una facción también. Ahora Sendero se parte en dos, lo del BRAE, que viene el partido militarizado, y lo del Movadef, que ven acá los seguidores de Guzmán, que están haciendo la parte política.
El gran problema sería que esas dos facciones luego se junten. Eso sería terrible. De acuerdo. Y no sería extraño que en el tiempo pueda suceder, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la intervención de Dardo López Oros. El amor es uno de los remedios más fuertes. Seguro Oncológico Integral de RIMAC. Creado con amor para ayudarte a prevenir y combatir el cáncer. Preocúpate menos. Todo va a estar bien. RIMAC Seguros. A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Muchos me han preguntado si puedo dejar de ser el Dr. Martínez para ser simplemente Joaquín. Y la verdad es que el único sitio donde podría hacerlo es aquí. No podría haber pensado en un mejor lugar para darle la bienvenida a mi nueva y eterna novia. La clínica en la que todos confían se convierte en la que todos soñamos. Clínica San Felipe. Vive mejor. Bueno, Dardo López Oros, ¿cuál, a su juicio, el tema planteado, sería la naturaleza de este ataque? ¿Por qué este ataque? ¿Cuál es la racionalidad de esta acción? ¿Se inscribe dentro de las necesidades del narcotráfico, digamos? Asegurar, limpiar, en fin. Bueno, ellos dicen que simplemente estaban cobrando cupos que la empresa no estaba dando, pero están de alguna manera ya convocando la atención general nacional, se han convertido ya en una amenaza nacional real con esta acción. ¿Es una acción política, es una acción vinculada al narcotráfico? ¿Qué cosa es? Es una acción exitosa de Sendero Luminoso obteniendo un objetivo múltiple. Sí tiene un objetivo político a largo plazo y tiene un objetivo táctico militar de afianzar su presencia en la zona y ganarse el respaldo de la población que ya existe. Es una zona en la que la mayoría de la población está relacionada directa o indirectamente al negocio de la coca, que es el negocio que están ellos. Al atacar y no haber una respuesta eficaz de las fuerzas del orden, lo que están generando es una corriente en la población que solicite que se vayan, porque siente que van a ser ellos víctimas del fuego cruzado. Por eso digo que es una acción exitosa y peligrosísima. Si bien es cierto... Que se vayan las fuerzas del orden. Que se vayan las fuerzas del orden. Yeah. La población está empezando a dar movimiento interno en la población para solicitar que se retire las fuerzas del orden, porque si sienten que están ahí, atraen el fuego enemigo y ellos están en el medio. Bueno, el propio TGP lo pidió. Claro, el riesgo cuando las fuerzas del orden no son eficaces en el cumplimiento de su acción, generan en la población y en la empresa temor a tenerlo cerca. No. Porque dicen, me van a disparar a él, no se sabe defender y me van a caer los disparos a mí. Lo van a atacar a él y no me va a cuidar a mí. Ahora, hay un tema serísimo en el abandono de la protección del aeródromo. Porque el aeródromo, las estaciones de bombeo, las Malvinas, son concesiones estratégicas. Es decir, no es propiedad privada, es propiedad del Estado que ha sido entregada en concesión a una empresa privada para explotarla para el bien del país y tiene un valor estratégico. Por lo tanto, hay obligación de la fuerza del orden de protegerlo eficazmente. No me explico cómo han llegado una camioneta hasta el borde del aeropuerto y han cortado la net y han entrado. Es decir, ni siquiera hay control territorial, no se ha controlado las vías de acceso. Hay una comisaría de 5 minutos y un puesto a 15 minutos, pero no habían aparentemente información, no había inteligencia que les pudiese permitir actuar con eficacia. Cierto que si salían los iban a emboscar y probablemente iban a tener muchos muertos, pero que ponerse en esa situación en la que pueden ser emboscados sin proteger una instalación estratégica, que es la razón de ser que estén ahí, es realmente serio. Pero si efectivamente las emboscadas son tan fáciles, ¿no hay manera de prevenir, de enfrentar este problema? Digamos, de noche no pueden usar visores nocturnos, no pueden tener helicópteros que puedan detectar calor infrarrojo. Hay tecnología, la tecnología FLIR, que permite la detección calórica de las personas que se están desplazando, y si son personas o son animales, cuántos son y si están armados o no. Eso se monta normalmente en helicópteros o aviones silenciosos o aviones no tripulados, se detecta, se avisa a la fuerza de tierra, opera. Es la forma contemporánea de actuar. Claro. Y eso se debe tener. Y eso no tenemos, me imagino. La Marina tiene, la Fuerza Aérea me parece que tiene uno, hasta donde recuerdo. No es suficiente. Claro, no es suficiente. Claro. No es suficiente helicópteros operativos. Sí, pues aquí debería haber, pues en esa base,
2, 3 helicópteros, debería haber en toda la zona. Faltan medios. Es una combinación de, ¿no? es una secuencia larga de errores con efectos catastróficos. Tenemos que hay cerca de 70 agentes de inteligencia de todas las agencias en la zona. O sea, no hay forma de darle cobertura a 70 personas en un pueblito de tamaño. O sea, todos están expuestos. La cubierta de todos ya voló hace rato. O sea, ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo? Si cada unidad, si cada agencia, la Dirección de Inteligencia Nacional, el Ejército, la Policía, la Marina, cada uno desplaza agentes sin coordinar, llena la plaza de agentes. Entonces, ¿cómo lo cubre? O sea, ¿cómo puede ¿Eso está pasando? ¿Cómo le puede dar a un agente cobertura para operar en la zona? Lo que pasa es que cada uno quiere jalar para sí. Y eso depende de la decisión del presidente, que tiene que a través de la Organización de Defensa, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, de la Presidencia del Consejo de Ministros, forzar la unión de esfuerzos para conseguir el objetivo. ¿No se había formado ya un comando único en la zona? Hay un comando único, pero acá volvemos a lo mismo, a lo primero que he mencionado. No está priorizado en el Estado peruano la lucha frontal en el BRAE. Se está luchando, hay más medios, se está dando más dinero, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque estamos distraídos gastando nuestro dinero en otra cosa. Esa es la verdad. Exacto. Y así, clara, sobre la mesa. O no gastándolo, simplemente. No, sí se gasta, sí se está gastando, pero no priorizando el tema del BRAE. Y por otro lado... en defensa, dice usted. Claro. Entonces, disuasión estratégica hoy día es prioritario sobre el BRAE, no lo es, porque estamos frente en la disuasión a un supuesto, y acá estamos frente a un hecho, y los hechos prevalecen sobre los supuestos. Entonces, esa decisión de invertir más en supuestos que en hechos es totalmente errada, no le entiende nadie. Ese es un primer punto. Y segundo punto, es un tema político estratégico, lo es, porque qué coincidencia que ese día que fue el ataque, llegó el secretario de Defensa de los Estados Unidos en visita al Perú. Y entonces estamos frente pues a una situación muy particular. ¿Es un ataque simbólico a Estados Unidos? No, un ataque simbólico no, sino era aprovechar que se centra la atención, porque el secretario de Defensa cuando llega a un país se centra la atención en ese país y en forma internacional. Eso debió haber servido para decirle, oiga, necesitamos ayuda, por favor, apoyo técnico, lo que fuese. Lo que pasa es que el problema está en nosotros. El problema del BRAE es un problema que los paradigmas y los preconceptos de las personas y de las instituciones prevalecen sobre las necesidades en el terreno, sobre lo que la situación en el terreno demanda. Eso no se hace, prevalece los paradigmas, preconceptos de cada institución y de las personas. Entonces, en la toma de decisiones no estamos actuando como corresponde. Y eso es lo que viene sucediendo. Por ejemplo, por decir un ejemplo, el tema del narcotráfico. En el BRAE se producen 170.000 kilos de pasta básica lavada o cocaína. ¿Qué se decomisa ahí? Ni el 3%. Sí. Y eso lo entiende alguien, y sin embargo tenemos 28 bases del ejército en la zona. El ejército no participa en la lucha contra el narcotráfico porque no tiene el marco legal. He presentado un proyecto de ley que ya tiene cerca de un año y ayer lo hemos vuelto a presentar en el Congreso y ha sido aceptado en la Comisión de Defensa este proyecto de ley en la cual se autoriza a las Fuerzas Armadas a reemplazar a la policía. Pero la Marina sí puede intervenir en los ríos. Pero eso no es suficiente. Acá tenemos que hacer que el Estado peruano luche frontalmente con todos los medios que tiene disponibles contra el narcotráfico, contra el terrorismo. No lo está haciendo. Entonces, ese es el punto clave y frontal. Ahora, en el tema relacionado con el narcotráfico, estamos haciéndole rasguños. Eso es todo lo que hacemos. No hacemos lo que tenemos que hacer con todo lo que el Estado tiene en la zona. Bueno, me están pidiendo una pausa, regresamos. Lleva tu vida a la pantalla grande. Nuevos LG Optimus Serie L. Pantallas grandes, imágenes realistas, función Quick Memo. Pídelos en tus planes postpago Smart.
Pruébalos en nuestros Smart Center. Miles de descuentos, 100% sonrisas, cero culpa. Días felices, precios que dibujan sonrisas. 40% de descuento en centros de entretenimiento, solo en Oeste. A todas nos ha pasado, tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Y ahora disfruta también su nuevo sabor, granadilla con linaza. Bien, ahora justamente en la pausa Otto Gigovich mencionaba este asunto de la moral. ¿Cómo es este? Es un tema muy sensible, Jaime. Sabemos históricamente la importancia que tiene la moral en el concepto operativo, ¿no? Es como 3-1, decía Napoleón, en relación a la fuerza misma o la logística. Es peligroso lo que vivimos en este momento. No hay claridad respecto a los sueldos, no hay un marco legal que proteja al oficial o al suboficial o tropa combatiente. Y eso tiene mucho tiempo. Toda la ley contra terroristas fue revisada, muchas de ellas fueron anulados y no ha habido una revisión de esta parte importantísima, de esta base legal. Entonces, algo que puede ser sensible es, y lo conversaba esta mañana con gente que está trabajando de una forma en este tema, que podríamos ir hacia una situación que podríamos llamarlo también minimizar o reducir un poco la voluntad de la gente de trabajar allá. Si voy a salir muerto, o voy a salir mutilado, o puedo salir sano pero enjuiciado y pierdo mi carrera, y si me enjuician, así yo tenga la razón, me enjuician 5 años, no tengo capacidad de ascenso, porque mientras uno está enjuiciado le quitan todas las opciones. Entonces hay un marco legal que está haciendo falta acá para proteger más a las tropas que ponen el pecho por la nación. Bueno, el presidente Humala se ha referido el otro día a que hay un conjunto de proyectos de ley en el Congreso que no pidió que se debatan. Bueno, también mencionó la ley del negacionismo, que se refirió a eso principalmente. No sé si se refería a esos otros proyectos de ley que no sé si existen o no. ¿Cómo está ese tema en el Congreso? Yo no creo que vaya por buen camino el presidente de la República si empieza a achacarle al Congreso de la República los problemas que en estos momentos se está atravesando. Aquí no necesitamos dividir o echar culpas. No, pero si hay leyes que hacen falta. Hay leyes y las estamos debatiendo con prontitud. Pero aquí yo creo que el tema es más por el lado operativo, ¿no? Por el lado de la estrategia, que por el lado legal, porque finalmente la ley del negacionismo, yo encantado, mañana te la apruebo. Muy bien, me pregunto, y la ley similar que es la apología del terrorismo, ¿en cuántos casos se ha aplicado? ¿Cuántos presos hay por la ley de apología del terrorismo? Entonces hay otro tema que hay que ver ahí, si va a ser suficiente la ley del negacionismo. Ahora, sí, hay que ver qué vamos a hacer con el Movadef, ¿no? Porque yo coincido en que en este momento Sendero está dividido, pero recordemos que el maoísmo habla de la lucha de 2 líneas, ¿no? Puede haber líneas separadas en este momento, pero que podrían apuntar a integrarse, ¿no? La línea más militar, que es la que está en el BRAE, con la línea más política, que es el Movadef, que busca justamente rescatar a la cúpula de Sendero Luminoso para poder reconstituirse. Entonces hay que tener eso muy claro como algo que esté en el horizonte. Mientras tanto, ¿cómo vemos el BRAE? Hay que ver el tema narcotráfico, insisto nuevamente, no soslayarlo, no desligarlo, porque el narcotráfico no solamente le da un potencial económico a este grupo de Sendero Luminoso, le da lo más importante, que es un potencial social. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos equipos de inteligencia y los hay, electrónicos, de todo tipo, pero siempre el componente humano, la inteligencia humana, va a ser muy importante, si no lo más importante, y ahí estamos perdiendo en estos momentos esta guerra, porque la gente está con el narcotráfico, está con la coca y por lo tanto está con Sendero Luminoso y no quiere saber nada ni de policías, ni de militares, ni de los tubos de gas que para ellos no representan absolutamente nada. Entonces hay que frenar todo esto. Y aquí no pongamos todo en el pecho de nuestros militares y de nuestros policías. Claro, hay que darle la lucha militar, ¿no? Pero ¿de dónde están los demás actores del Estado peruano que tienen que entrar a enfrentar el tema del narcotráfico por el lado social y productivo? Ministerio de Transportes, Ministerio de Salud, Banco de la Nación, Ministerio de Educación, todos tienen que estar ahí dando la misma guerra, la misma batalla y con la misma intensidad.
Porque si vamos a empujar esto al tema militar policial, creyendo que estamos en la misma época de los 80 y los 90, nos estamos equivocando. Aquí el tema es sumamente grave y creo que son varios los actores que tienen que jugar, y la cabeza de todo esto a nivel del Ejecutivo es el presidente de la República. Y por supuesto en el Congreso estamos dispuestos a darle toda la celeridad al marco legal que se requiera, y de hecho estamos aprobando ya leyes en la Comisión de Defensa que de inmediato pasarán a ser debatidas, como por ejemplo la sanción al financiamiento del terrorismo, y que venga pues la ley del negacionismo, vamos a discutirla, vamos a debatirla y probablemente la vamos a aprobar, pero no juguemos a decir el Congreso es el culpable, porque además eso trae malos recuerdos. Bueno, sí, pues es una presa fácil el Congreso, ¿no? Es un instrumento fácil para hacer política. Bueno, yo no sé realmente qué se puede decir en relación al terreno mismo de la convención, porque ese es un terreno en el que aparentemente en realidad no está cubierto por la Fuerza Armada, ¿no es cierto? En la práctica es terreno de soberanía, no se está ejerciendo la soberanía del Perú en el territorio. Pero quisiera resaltar un tema que ha mencionado Lucho Berico. Estamos frente a conflictos de cuarta generación. No hay el conflicto clásico como se estudiaba, en cual dos fuerzas militares se enfrentaban y la capacidad bélica era lo esencial, ya no se da más. Recordemos que desde Vietnam, cuando Estados Unidos gana militarmente tras la ofensiva del Tet, tiene que retirarse y pierde la guerra. En Somalia le pasa exactamente lo mismo. O sea, las guerras que ha perdido Estados Unidos, una de las potencias militares más grandes de esta época, todas las pierden en efecto legal y mediático. Es decir, una victoria mediática, una victoria legal, como tener, por ejemplo, amenazados con juicio a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, claro, es mucho más importante que $1.000 millones gastados en misiles rusos o tres corbetas surcoreanas. ¿Por qué? Porque causa un efecto mucho más devastador que cualquiera de estos. Porque impide. Eso nos lleva a que puede haber una relación entre el indulto a Alberto Fujimori y este tema. No sé si sea por ahí, yo más bien pienso que es un tema de un error de balance, pero sí hay que tomar en cuenta de que la lucha militar y policial es necesaria, la labor de inteligencia humana y electrónica es necesaria, pero además hace falta un respaldo legal y un trabajo mediático de propaganda del Estado en defensa de la legalidad. Porque en ese campo estamos perdiendo. Es decir, se derrotó a Sendero hace muchos años y no ha habido capacidad del Estado de Derecho de indicar con claridad qué es lo que ha sucedido. Entonces ya tenemos a jóvenes estudiantes universitarios que cuestionan lo que pasó. Pero hay claridad respecto a las normas que hay que dar en ese terreno, que protejan, digamos, a las Fuerzas Armadas, que de alguna manera... No solo un tema de claridad de normas, que siempre es necesario, es además necesario un trabajo de... Hay que fijar un objetivo hacia el cual se quiere llegar, y la estrategia tiene que incluir elementos mediáticos de defensa del Estado de Derecho y defensa de las Fuerzas Armadas cuando actúan correctamente. ¿Qué está sucediendo? Hoy día es muy difícil conseguir que un oficial o un suboficial de Fuerzas Armadas o de la policía actúe, porque sabe que va a terminar enjuiciado, y una vez que entra al juicio se queda solo. Hay temas más urgentes, si me permite. Yo creo que, por ejemplo, la flexibilidad carcelaria tiene que acabar. Y eso pueden hacer de un proyecto de ley. ¿Qué hacen reunidas las señoras condenadas en la cárcel de Chorrillo, haciendo motines todavía? ¿Cómo es posible que toda la cúpula dirigencial de Sendero se haya reunido en el pasado? ¿Para qué? Para coordinar. Por ejemplo, educación es un tema crítico. No se puede dejar ese campo libre al terrorismo. Es justamente el Ministerio de Educación, creo que es el vector más importante para hacer la guerra ideológica. Que no la hacemos, y nos la están ganando ellos en los colegios. Tenemos profesores terroristas y no tomamos acciones. Yo creo que en el Ministerio de Educación y en las universidades está parte importante de esta guerra política que la estamos dejando libre. Sí, mira, yo lo que quiero reforzar lo que acaba de decir Darlo López, ¿no?, con relación a lo siguiente. En el BRAE tenemos, si usamos la palabra guerra, 3 guerras. Una guerra en el terreno, otra legal y otra de información. O sea que tenemos que tener estrategias para esos 3 campos. No las tenemos. Entonces, al final, creemos que estamos luchando contra qué enemigo. Si estamos luchando contra un enemigo que aplica tácticas militares maoístas y que ha organizado a la población, que eso es lo peor, bajo una estructura maoísta. Tiene una fuerza principal que son los combatientes en primera línea, pero eso no es lo único. Hay una fuerza base, que son las personas civiles que apoyan el accionar de la fuerza principal y dan apoyo logístico, de información. Y luego tienes la fuerza local, que es la reserva. Cuando se hace una emboscada,
participa la fuerza local y después se diluyen. Entonces han organizado la población. Y entonces, ante una organización como la que han hecho estos elementos terroristas, aplicando tácticas militares maoístas, usando el narcotráfico, la reacción que tenemos no es la adecuada hasta el momento, porque siguen prevaleciendo lo que tenemos previamente acá en la cabeza y no lo que el terreno dicta. Estamos totalmente equivocados. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, yo no sé si hay algo más. Hay herramientas desarrolladas, como esto no es nuevo, los conflictos actuales todos son asimétricos, en todos pesa tanto el trabajo militar y policial como el trabajo mediático y legal. Hay herramientas desarrolladas, el paradigma man-waring que permite analizar claramente esto y definir por dónde hay que ir. O sea, no es una cosa nueva, no tenemos que inventar nada, simplemente utilizar los elementos de estrategia que existen. Y por otro lado, respecto al tema legal, hay una cosa muy breve. Si uno quiere saber si es que la persona que está buscando a su hija o a su hijo está divorciado o no, ve su DNI y está. Pero si uno quiere saber si la persona que está buscando a su hijo o a su hija para casarse con él o ella fue un violador, un asaltante de bancos, un terrorista, un estafador, no tiene cómo saberlo, porque si cumplió su pena, tiene derecho a que le borren los antecedentes. Es decir, una persona que cumple la pena deja a la sociedad inerme del conocimiento necesario de sus antecedentes. Puede inclusive postular a la presidencia de la República y nadie puede impedírselo. O sea, hay que tener mucha... Eso es una norma que debe modificarse porque es absolutamente irracional. Ante estas propuestas e iniciativas, incluso las que vienen del Ejecutivo, simplemente señalar y subrayar: el Congreso no es ni va a ser ningún obstáculo para que estas leyes se cumplan. En el Congreso, en la Comisión de Defensa y en las demás, estamos dispuestos a darle toda la celeridad del caso. Creo que todos los que estamos ahí hemos conocido lo que ha sido la guerra contra Sendero Luminoso, sabemos que este es un tema de país y no creo que se vayan a anteponer otro tipo de intereses al interés de defender a la patria. Así que no se nos eche la culpa de nada, sino más bien busquemos tender puentes para trabajar unidos en este tema que es de interés de todo el país. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación en esta discusión tan interesante que a tono además con la gravedad del problema. Súbitamente el problema se ha convertido en un problema realmente nacional. Muchísimas gracias a nuestros amigos Carlos Tubino, Luis Iberico, Dardo López Dols y Otto Gibovich. Vamos a una pausa y regresamos con el economista y novelista chileno Sebastián Edwards, que ha venido a una convención de economía internacional organizada por la UPC. Con él vamos a hablar de la economía mundial y también de su impacto en América Latina. Regresamos.